Orgullo y Prejuicio, la obra maestra de Jane Austen, es mucho más que una simple historia de amor. Publicada en 1813, esta novela ha cautivado a generaciones con su aguda crítica social, su ironía brillante y sus personajes inolvidables. En este video te llevaré un recorrido por su trama, exploraremos el desarrollo de sus personajes y analizaremos los temas más importantes que la convierten en un clásico atemporal. ¿Qué significan realmente el orgullo y el prejuicio en la historia? ¿Cómo influyen el contexto social y las normas de la época en las decisiones de los personajes? Acompáñame a descubrir los secretos de esta fascinante novela. Comencemos. Resumen. La señora Bennet enfrenta un dilema. Tiene 5 hijas en edad de casarse, pero ninguna cuenta con una dote significativa. La reciente noticia del arrendamiento de Netherfield, la propiedad vecina, llega en el momento ideal, ya que su nuevo ocupante, Charles Bingley, es un joven soltero y bien posicionado. No solo posee una personalidad encantadora y accesible, sino que también goza de una considerable fortuna. En un baile, las damas de la región observan con interés cómo Charles muestra un marcado interés por Jane, la mayor y más hermosa de las hermanas Bennet. Sin embargo, su amigo, Fitzwilliam Darcy, causa una impresión muy distinta. Alto y de cabello oscuro, su actitud altiva y desdeñosa genera el desagrado de los asistentes. Solo baila con los familiares de Charles y llega incluso a hacer comentarios despectivos sobre Elizabeth, la segunda de las hermanas Bennet, en un tono lo suficientemente alto como para que ella lo escuche sin dificultad. La señora Bennet hace todo lo posible por acercar a su hija mayor a Charles. Cuando las hermanas de esta le invitan a cenar a Netherfield, decide enviarla a caballo en lugar de permitirle usar el carruaje, con la esperanza de que la lluvia la obligue a quedarse allí. Su estrategia da resultado. Jane contrae un fuerte resfriado y debe permanecer en cama. A la mañana siguiente, Elizabeth camina 3 millas para cuidar a su hermana. Llega a Netherfield con las enaguas manchadas y el rostro sonrojado, lo que provoca el desdén de las hermanas de Charles. Sin embargo, Darcy se siente cada vez más cautivado por su aguda inteligencia y su carácter vivaz, aunque lucha con sentimientos encontrados. Le atrae a Elizabeth, pero desprecia a su familia. La señora Bennet, descendiente de una modesta familia de abogados, es ruidosa, inculta y de modales poco refinados. Entre las hermanas menores, Mary se distingue por la pedantería y su desafinada voz al cantar, mientras que Kitty y Lydia coquetean sin disimulo con los oficiales. Mientras tanto, el señor Collins, un pomposo párroco y pariente lejano del señor Bennet, anuncia su próxima visita a Lombard, dado que, según la ley de sucesión, heredará la propiedad tras la muerte del señor Bennet. Su presencia es una auténtica pesadilla para la señora Bennet. Sin embargo, y para sorpresa de todos, Collins le propone matrimonio a Elizabeth, convencido de que ella aceptará lo que él considera una oferta sumamente generosa. Sin embargo, su confianza se ve sacudida cuando ella lo rechaza de inmediato. Inicialmente cree que se trata de una actitud habitual en las damas y con autosuficiencia insiste con una segunda propuesta. No obstante, cuando la señora Bennet interviene asegurando que logrará hacer entrar a razón a su hija, Collins empieza a dudar. Como párroco no puede permitirse una esposa voluntariosa y además está decidido a presentarle una futura esposa a su ilustre protectora, Lady Catherine de Bourgh. Al día siguiente, Collins cambia de objetivo y le propone matrimonio a Charlotte, la mejor amiga de Elizabeth. Charlotte acepta sin dudar. ¿Qué otra opción tiene?, le explica una desconcertada Elizabeth. Con 27 años y sin fortuna ni gran belleza, debe asegurar su futuro. Elizabeth, en cambio, se niega a resignarse a un matrimonio sin amor. Por el contrario, se siente atraída por el encantador oficial Wickham, quien le refuerza su desconfianza hacia Darcy al encontrarle que éste lo ha despojado injustamente de su herencia. Según Wickham, su padre trabajó como administrador en la finca de los Darcy y en agradecimiento el difunto señor Darcy le había prometido un lucrativo puesto eclesiástico. Sin embargo, el joven Darcy ignoró el testamento y concedió el cargo a otra persona. Indignada, Elizabeth da crédito a sus palabras y descarta la prudente advertencia de Jane, quien le sugiere que escuche también la versión de Darcy antes de sacar conclusiones. Jane apenas puede asimilar su desilusión,
Mientras su madre sigue alardeando sobre la inminente boda con Charles, él ha partido a Londres sin siquiera despedirse. En sus cartas, Caroline no le deja ninguna esperanza de su regreso. En cambio, insinúa que su hermano ha puesto sus ojos en la encantadora señorita Darcy, de temperamento noble, amable y generoso. Jane acepta la situación con resignación. Elizabeth, sin embargo, está convencida de que Darcy y las hermanas de Charles han intervenido para separar a la pareja. La llegada del señor Gardiner, hermano de la señora Bennet, y su esposa supone una distracción bienvenida. Ambos proponen llevarse a Jane a Londres por un tiempo, con la esperanza de que el cambio de ambiente le ayude a recuperarse. Antes de partir, la señora Gardiner advierte a Elizabeth sobre su interés por Wickham, recordándole que dada su falta de fortuna, esa relación no sería conveniente. Aunque Elizabeth entiende la advertencia, no está dispuesta a rechazar el amor solo por prudencia. Sin embargo, la decisión no queda en sus manos. Poco después, Wickham resuelve el asunto por sí mismo, deja de lado a Elizabeth y dirige su atención a una joven carente de encanto, pero con una considerable fortuna. Durante su visita a Hampshire, Elizabeth pasa mucho tiempo en la imponente residencia de Lady Catherine, una figura que, según los elogios exagerados del señor Collins, parece casi una santa. Sin embargo, la realidad es distinta. Lady Catherine resulta ser una mujer autoritaria, pedante e incluso ofensiva en muchas ocasiones. Por ello, Elizabeth se siente casi aliviada cuando la estancia se anima con la llegada del señor Darcy y su primo, el coronel Fitzwilliam, quienes visitan a su tía. Lady Catherine está firmemente convencida de que Darcy debe casarse con su frágil hija, pero para sorpresa de Elizabeth, él y su primo parecen más interesados en frecuentar la casa parroquial donde ella se hospeda. Además, cada vez que Elizabeth sale a pasear por el parque, termina encontrándose con Darcy en el camino. Un día, él la visita sola y le declara su amor con gran pasión. Admite que, consciente de su origen modesto, ha intentado resistirse a sus sentimientos, pero ha fracasado. Sin darse cuenta, sus palabras hieren a Elizabeth, quien se siente profundamente ofendida por la forma en que expone su lucha interna. Además, justo antes de la propuesta, el coronel Fitzwilliam le ha revelado que Darcy en efecto intervino activamente para alejar a Charles de Jane. Indignada, Elizabeth rechaza la propuesta de Darcy. Para su asombro y enojo, no solo le resulta insultante que la ame a pesar de sí mismo, sino que también lo acusa de haber arruinado la felicidad de Jane y Charles, así como de despojar a Wickham de su herencia. Darcy, desconcertado y molesto, abandona la casa sin decir nada. Al día siguiente, Darcy espera nuevamente a Elizabeth en el parque y le entrega una extensa carta en la que sin rencor le explica su versión de los hechos. En ella desmiente a Wickham revelándolo como un mentiroso y un oportunista. En realidad, él nunca tuvo la intención de convertirse en párroco. En su lugar, Darcy le otorgó una generosa suma de dinero para que pudiera estudiar derecho. Sin embargo, tras despilfarrarlo, Wickham exigió aún así la parroquia y, al ser rechazado, trató de huir con Georgiana, la hermana de Darcy, que entonces tenía solo 15 años, con la evidente intención de apoderarse de su fortuna. Respecto a Jane, Darcy explica que en su opinión su comportamiento reservado y amable no dejaba claro que correspondiera a los sentimientos de Charles. Reconoce que pudo haberse equivocado en ese juicio, pero insiste en que la actitud indiscreta y poco refinada de la señora Bennet y sus hijas menores lo convenció de intervenir para evitar la unión entre ambos. La carta deja a Elizabeth sumida en la reflexión. Se siente avergonzada por la percepción que Darcy tiene de su familia, pero en el fondo sabe que no le falta razón. Cuando regresa a Lombard, es recibida por Kitty y Lydia, absortas en conversaciones triviales sobre hombres y modas. Ambas están desconsoladas por la inminente partida del regimiento de Britain. Cuando Lydia recibe una invitación de una amiga para pasar el verano en Britain junto a su esposo, Elizabeth intenta persuadir a su padre para que impida el viaje. Sin embargo, sus esfuerzos son en vano. Las preocupaciones sobre la conducta imprudente de Lydia quedan momentáneamente en el olvido cuando Elizabeth acompaña a los Gardiner en un viaje de verano a donde la señora Gardiner pasó parte de su juventud. En la región también se encuentra Pemberley, la imponente residencia rural del señor Darcy. Tras asegurarse de que él no está allí, Elizabeth accede a visitarla. El extenso bosque y la armoniosa integración de la mansión en el majestuoso paisaje natural superan todas sus expectativas.
Para su sorpresa, la ama de llaves describe a Darcy como un caballero bondadoso y generoso, muy distinto al hombre orgulloso que ella había imaginado, y como si el destino interviniera, en el camino de regreso se cruza inesperadamente con él. Darcy ha llegado un día antes de lo previsto. Desconcertada, Elizabeth apenas puede articular palabras, pero lo que más la sorprende es la actitud de Darcy. Lejos de mostrarse activo, es cortés y afable tanto con ella como con sus familiares. En los días siguientes les presenta a su hermana y busca su compañía en cada oportunidad, demostrando un comportamiento completamente diferente al que ella conocía. Sin embargo, la armonía se rompe con la llegada de una carta devastadora de Jane. Lydia ha huido con Wickham. En un principio se creyó que la pareja viajaría a Escocia para casarse, pero pronto se descubre la verdad. Wickham no tiene intención alguna de casarse y en cambio se esconde con Lydia en Londres. Mientras Elizabeth relata la noticia, Darcy escucha en silencio, apenas pronunciando palabra. En ese momento ella siente que cualquier esperanza de una reconciliación entre ellos se desvanece. La deshonra que ha caído sobre su familia parece demasiado grande como para ser ignorada. Los Gardiner y Elizabeth viajan a Lombard tan rápido como les es posible. Antes que su hermano regrese a Londres, la señora Bennet le insiste en que si encuentra a Lydia, debe asegurarse de que se case de inmediato. Además, le recuerda que cuando llegue el momento de comprar ropa para la boda, debe consultarla primero. Sin embargo, el matrimonio parece poco probable. Wickham está sumido en deudas y no tiene razones para casarse con Lydia, quien apenas posee recursos. La incertidumbre se prolonga hasta que finalmente llega una carta para el señor Gardiner. Lydia y Wickham están juntos y a salvo, pero él solo aceptará casarse con ella bajo ciertas condiciones. Exige una pensión anual de 100 libras y la parte de Lydia en la modesta herencia familiar. A regañadientes, el señor Bennet accede al acuerdo. Sin embargo, la exigencia de Wickham le parece sorprendentemente baja, lo que lo lleva a sospechar que su cuñado ha intervenido con una suma considerable para convencer al oficial endeudado de aceptar el matrimonio. Lydia y Wickham regresan poco después a visitar a la familia sin mostrar el menor indicio de vergüenza o arrepentimiento. Lydia, radiante satisfacción, no pierde oportunidad de exhibir su anillo de bodas y con actitud burlona se burla de Jane por seguir soltera. Durante una conversación casual menciona con indiferencia que Darcy estuvo presente en la boda, un comentario que deja a Elizabeth intrigada. Más tarde, gracias a la señora Gardiner, Elizabeth descubre la verdad sobre lo ocurrido en Londres. No fue el señor Gardiner quien resolvió el asunto, sino Darcy. Fue él quien localizó a la pareja en su escondite, pagó las deudas de Wickham y le proporcionó dinero adicional para que aceptara casarse con Lydia. Sin embargo, insistió en mantener su intervención en secreto para que la familia Bennet nunca lo supiera. Incluso antes de que la deshonrosa boda de Lydia y Wickham dejara de ser el tema central de las habladurías del pueblo, los rumores vuelven a encenderse. El señor Charles ha regresado a Netherfield, esta vez acompañado por el señor Darcy. Muy pronto queda claro que los sentimientos de Charles por Jane siguen intactos. Elizabeth percibe en esta ocasión que cuenta con el apoyo de su amigo para seguir adelante con la relación. Una noche la señora Bennet, con su característico entusiasmo, retira a todas sus hijas del salón para que Charles y Jane puedan quedarse a solas. Su plan da resultado. Charles le propone matrimonio con éxito. Darcy, en cambio, se muestra distante y reservado, lo que provoca una gran desilusión en Elizabeth. Poco después, parte solo hacia Londres, dejando en ella una sensación de incertidumbre. La sorpresa llega cuando Lady Catherine irrumpe en Lombard exigiendo hablar en privado con Elizabeth. Ha escuchado rumores de que su sobrino Darcy pretende casarse con ella, algo que considera inaceptable, pues él está destinado a su hija. Con tono autoritario, apela al honor y al deber de Elizabeth, exigiéndole que renuncie a cualquier intención de casarse con Darcy. Sin embargo, Elizabeth se mantiene firme y rechaza sus demandas. Furiosa, Lady Catherine abandona Lombard advirtiendo que convencerá personalmente a su sobrino de que cambie de opinión. Sin embargo, su intervención tiene el efecto contrario. Al enterarse de lo ocurrido, Darcy cobra nuevas esperanzas de que Elizabeth aún pueda sentir algo por él. Decidido a no perder más tiempo, viaja de inmediato desde Londres y se arma de valor para hacerle una segunda propuesta de matrimonio. Esta vez, Elizabeth acepta con una felicidad desbordante. Análisis.
Uno de los principales principios del estructuralismo es el análisis de las oposiciones binarias que organizan el significado dentro del texto. En Orgullo y Prejuicio encontramos varias oposiciones claves. Un ejemplo de ello es el orgullo versus el prejuicio, representado en los personajes principales. Darcy encarna el orgullo de su posición social, mientras que Elizabeth representa el prejuicio contra la aristocracia y contra la aparente arrogancia de Darcy. Por otro lado, otra oposición que podemos encontrar en la novela es la razón en contra del sentimiento. Elizabeth y Jane simbolizan una visión equilibrada del amor, mientras que personajes como Lydia o la señora Bennet encarnan la impulsibilidad y la falta de reflexión. También podemos encontrar el individuo en contra de la sociedad. La novela representa el conflicto entre el deseo personal, el amor, la independencia y las normas sociales impuestas por la época, especialmente lo relacionado con el matrimonio. Asimismo, la aristocracia representada por Lady Catherine y Darcy choca con la clase media de los Bennet, reflejando la rigidez social del siglo XIX. Estas oposiciones no solo estructuran la trama, sino que también guían el desarrollo de los personajes y sus transformaciones. Por otro lado, dentro de la estructura narrativa podemos encontrarnos que la situación inicial se presenta a partir de la familia Bennet y la llegada de Charles a Netherfield. Esto a su vez provoca una falta o un problema en el sentido de que Elizabeth y Darcy se ven envueltos en una relación conflictiva debido al malos entendidos y a diferencia de clase. A su vez, ambos se enfrentan a pruebas y desafíos. Los prejuicios de Elizabeth en contra de Darcy, el rechazo inicial de la propuesta de matrimonio y la crisis de Lydia con Wickham. En ese sentido podemos encontrar la intervención del héroe representado a partir de Darcy, quien actúa para salvar la reputación de Lydia, revelando su verdadera naturaleza. Este patrón narrativo demuestra que la novela sigue una estructura tradicional de conflicto y resolución, con personajes que cumplen de roles definidos dentro del esquema narrativo. Por otro lado, podemos encontrar a su vez códigos culturales, así como un extracto ideológico, ¿no? Un ejemplo de ello es el matrimonio como una institución social. La novela expone las expectativas de la época respecto al matrimonio como una necesidad económica y social, no solo como una cuestión de amor. A su vez, el papel de la mujer a través de los diferentes personajes femeninos, Elizabeth, Jane, Lydia, Charlotte, muestran diversas actitudes frente a las limitaciones impuestas a las mujeres en términos de educación, independencia y matrimonio. También podemos observar la movilidad social. A pesar de la rigidez de clases, el personaje Charles, un hombre cuya fortuna proviene del comercio, y la evolución de Darcy sugiere la posibilidad de cambios dentro del sistema. Esto demuestra que la novela es un producto de su contexto histórico y a la vez una crítica a los valores establecidos. A manera de conclusión, desde una lectura desde el estructuralismo, podemos sostener que Orgullo y Prejuicio puede interpretarse como una novela que sigue estructuras narrativas predecibles, organizadas por oposiciones binarias y reglas narrativas tradicionales. Además, refleja los códigos culturales de su época, proporcionando un comentario sobre el matrimonio, la clase social y la identidad femenina. El análisis estructuralista nos permite ver cómo la novela se construye a partir de patrones universales que resuenan más allá de su contexto inmediato, consolidándole como un clásico de la literatura universal. Ya sabes que si te gusta el video no olvides suscribirte, dejar tu comentario, tu like, que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Hasta luego.